Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de la oración más poderosa, el Padre Nuestro. Y también, a petición de un suscriptor, pregunta acerca de las pesadillas. Entonces, esto se complementa con la oración del Padre Nuestro, puesto que el Padre Nuestro es una oración de protección, además que nos da luz. Pero antes comenzaremos con las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Nosotros tenemos eso que se llama el subconsciente. Cuando nos dormimos, descansamos, se libera ese subconsciente. Entonces, es una parte pequeña con la cual nosotros trabajamos durante el día. Esa conciencia, esa parte de la mente, esa energía mental, ese ese lugar en donde estamos en nuestra mente durante el día es, es, es poco el porcentaje. Ya en las noches, cuando dormimos, se libera el subconsciente. Y con ese subconsciente, nosotros se manifiesta durante la noche. Muy interesante para estudiarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este subconsciente? Tiene diferentes niveles. Entonces, comúnmente cuando nosotros tenemos una cena pesada, nos hundimos en ese subconsciente, nos arrastra, nos lleva. También por eso es necesario no comer puerco. Las carnes rojas, carne de res, de diferentes animales, menos puerco, sí, en su justa medida, ¿verdad? Nos decía el maestro Samael que un pedazo así semanalmente era suficiente como proteína. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando comemos puerco? Nos arrastra. Los átomos del puerco o del cochi, como le quieran decir, llamar, son átomos que absorben las energías negativas que se encuentran. Entonces, por más limpio que se encuentre estos animalitos, pues limpios, por más buena comida que se le dé, sus átomos tienen esa característica de chupar todas las energías negativas. Incluso se dice que la carne de este puerco es parecida al, al del humano. Eh, Incluso los órganos ya han intentado sustituir órganos de estos animalitos al cuerpo humano, por lo parecido que son. Bueno, entonces el puerco nos llena de energías negativas y hace que nosotros bajemos a lo que se le llama el bajo astral. Y de ahí vienen las pesadillas. Es también cuando se toman drogas, eh, cuando tienes una cruda de una borrachera,
te arrastran estos átomos negativos hacia el subconsciente abajo, abajo, llamado también los mundos infiernos. Esto realmente existe, son reales. Nuestros defectos psicológicos se encuentran ahí. Toda la suma de nuestros defectos psicológicos están en ese bajo astral llamado infierno. En esos novenos círculos que nos describe Dante en su Divina Comedia. Esto es real. Entonces, cuando nosotros tenemos impresiones negativas, cuando nos alimentamos con el puerco, con la carne de puerco, cuando usamos drogas, cuando se toman licores, alcohol de cualquier tipo, según las cantidades también, pues nos arrastran a estos mundos. Y de esta manera nosotros tenemos eso que se llama pesadillas. Pesadillas, insisto, porque tuvimos una cena pesada, pero hay un sinnúmero de sueños negativos, llamándole también pesadillas. Entonces, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando, tratando de limpiarnos. Trabajamos con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio. Entonces, si nosotros estamos trabajando en la muerte de los defectos psicológicos, en querer quitarnos toda esa suma de valores negativos que existen en nosotros, si nosotros estamos trabajando con la transmutación sexual, si estamos trabajando eh, con la transmutación en sí, subiendo nuestras energías, obviamente nosotros estamos creando luz. Y para todas estas personas es muy necesario el protegerse, que de eso vamos a platicar ahorita más adelante sobre la oración del Padre Nuestro. Protegernos. Entonces, nuestros demonios, y aparte de otros seres, nos atacan. Somos, eh, somos presa fácil cuando nosotros nos arrastramos por las emociones negativas. Por eso es tan importante la meditación, la oración, el no comer carnes, como ya dije antes, alcohol, drogas, emociones negativas, el no ver la televisión, eso es indispensable hoy, porque está llena de ataques, nos atacan, haciendo aflorar las emociones negativas, el miedo entre ellos. Entonces, esos son los sueños, esos son esas pesadillas, perdón. Entonces, eh, eh, ¿cómo le hacemos para poder librarnos de ellas? Realmente un trabajador de la luz, un gnóstico, alguien que trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, va creando luz dentro de sí. Entonces, es muy común que sea atacado, porque la logia negra, porque los seres negativos,
aparte de nuestros defectos psicológicos, van a querer esas energías, van a querer alimentarse y nosotros tenemos que estar protegidos. Entonces, si ya trabajamos con todo lo que he dicho anteriormente, lo que nos falta es la meditación, el protegernos. Por ejemplo, al acostarnos, si eres cristiano, si, si, si te enseñaron el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es bueno hacerlo todas las noches, antes de acostarse, y comunicarse con el Cristo interno, pedirle protección. Y yo recomiendo también a todas las personas que nos escuchan que no tienen el conocimiento, en este caso la gnosis. Es necesario que se acerquen a grupos gnósticos en donde les van a enseñar algunas protecciones más necesarias, pero que es necesario pues que sigan esos grupos, que entren a estas enseñanzas. No se les puede dar así nada más. Pero una de ellas es el Padre Nuestro, que sí vamos a platicar hoy acerca de ello. Entonces, eh, eh, bueno, siguiendo con el Padre Nuestro, es una de las oraciones más poderosas que existe. Hay un compañero gnóstico que tuvo una experiencia en lo interno cuando estaba soñando, en donde se vio rezando el Padre Nuestro dentro de un recinto oscuro. En donde él precisamente ya tenía esa duda, ¿qué pasaba con el Padre Nuestro cuando se rezaba en el astral o en el mental? Entonces empezó a rezar, empezó a decir el Padre Nuestro y la habitación se empezó a iluminar. Entonces él comprobó que la oración del Padre Nuestro es luz, es de las protecciones más importantes. Entonces, cada vez que tú te vayas a acostar, que te vayas a dormir, es importante rezar un Padre Nuestro o más, que ahorita vamos a ver. Entonces, este compañero comprendió que con la oración del Padre Nuestro se hacía luz. El mismo maestro Samael nos los dice en una conferencia de él que habla precisamente del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos dice es una oración poderosísima que sirve para protegernos, para darnos luz. Y el maestro Samael nos dice, para meditar en el Padre Nuestro, deberemos de hacerlo en una hora aproximadamente. La oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Se divide en 7 peticiones. Entonces, estas peticiones se deben de alargar a través de la meditación una hora aproximadamente. Ahí, dice el maestro Samael, estarías eh, rezando, pidiendo un buen Padre Nuestro, meditando con el Padre Nuestro. Pero después, los que seguimos el conocimiento, hemos practicado con el Padre Nuestro de diferente manera.
a raíz de este compañero que vio luz cuando se rezaba el Padre Nuestro. Entonces él se preguntó, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros rezamos bastantes Padres Nuestros? Entonces, dentro del conocimiento existe lo que se llama el árbol de la vida, que esto está dentro de la Cábala. El árbol de la vida son 10 sefirots. Que hay un onceavo que ya está, que sería dentro de los infiernos. De ese no vamos a hablar. Simplemente vamos a llegar hasta el cuerpo físico, que se llama Malkut. Ese es el sefirot. Y son 10 sefirots más. ¿Qué sería el Malkut, que es el cuerpo físico? Después le sigue el cuerpo vital, astral, mental, causal, el alma divina, el íntimo, y más arriba está el Cristo, el Espíritu Santo y Keter, el anciano de los días, el Padre dentro de nosotros. Esos son los 10 sefirots, que comúnmente en las asociaciones gnósticas tenemos este árbol de la vida. Ustedes lo pueden buscar ahí dentro del internet, el árbol de la vida, para que se den cuenta cuáles son esos 10 sefirot. Pero aparte de ellos, de estos 10 sefirot, existen 3 más, que ya es el absoluto, que ya es Dios. Entonces, llegamos hasta el sefirot 10, que es, bueno, de abajo para arriba, pero que en sí el número es el número 1, es Keter, que es el Padre dentro de nosotros. Y el Padre de nuestro Padre es el que sigue, Ain Sof Aur. Después está Ain Sof y después Ain. Entonces, desde el cuerpo físico hacia arriba, hasta el absoluto, hasta el inmanifestado, hasta Dios, se encuentran 13 sefirot. Los 13 lugares que nos habla Pistisofía. Bueno, pero ya esto ya es otro punto, pero nada más como corolario. Entonces, este compañero comenzó a rezar, a decir 7 Padres Nuestros por cada sefirot, que vendrían siendo hasta el número 13, vendrían a ser 91 Padres Nuestros. Y dice él que no pudo llegar, que se sintió como congestionado. Al decir todos estos Padres Nuestros, vamos a suponer que ha llegado hasta el 80 más o menos, son 91 por todos, hasta llegar hasta el absoluto. Se sintió congestionado. Entonces, es tanta la energía que no la pudo transmutar, que no la pudo absorber. Se congestionó. Qué interesante. Es luz. De ahí nos damos cuenta que nosotros no nos sentimos fuertes y poderosos, pero realmente no tenemos ese alcance de poder absorber esas energías que son tan poderosas. Obviamente, cuando nosotros rezamos un Padre Nuestro, pues no sentimos, sí nos llega, aunque no lo sintamos, llega a ver luz, nos llega a calmar, etcétera, pero realmente no sentimos todo su poder. Entonces, después de eso,
yo en lo personal comencé a practicar con el Padre Nuestro. Y yo ya hace algunos meses, cuando comencé, mm, bueno, siempre rezaba un Padre Nuestro, el rosario, que también es poderosísimo, pero existen, pero son dos vías. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, es una energía que es vertical, absolutamente va con el Padre. Dios, el inmanifestado, es una energía que sube, sube. Y si tú la rezas, eh, esa energía te va a subir, va a intentar subirte, pero si no eres capaz, no vas a poder hacerlo, te vas a sentir mal. Entonces, pero para allá voy. Mientras que el Ave María es una energía que se distribuye horizontalmente. Es como decir, es como pedir por los demás, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Es cuando queremos distribuir esa energía hacia el mundo, hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Entonces el Ave María es una energía también hermosísima, pero nos lleva a un mundo horizontal y todo relacionado con nuestra madre. También es una oración muy importante, el rosario. Entonces, es al revés, aquí. Aquí nosotros en el rosario rezamos 10 Aves Marías y un Padre Nuestro, mientras que en el Padre Nuestro podríamos dividir 10 Padres Nuestros con un Ave María, o con la oración de que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, para que la energía se distribuya. Entonces, continuando con este relato, con mi experiencia allá, también quise hacer esa práctica. Bueno, este compañero gnóstico ya después nos dijo que a través de la oración hacia los demás, ya algunos días después ya pudo él hacer las 91 oraciones del Padre Nuestro. Pudo subir por todo el árbol de la vida. Entonces, bueno, nada más no es rezar por rezar. Obviamente después tuvo sueños mucho más claros, incluso despertó conciencia, aunque es un ser que tiene activado muchos poderes y facultades. Bueno, dependiendo de lo que tú tengas, se te activan más. Entonces tuvo más emoción al acercarse al ser, a su ser. Después de eso pasó tiempo y yo lo implementé para mí. Vamos a ver, en una noche cualquiera, por ahí, comencé a rezar los Padres Nuestros. Entonces llegué hasta la mitad más o menos de Keter, que son alrededor de 7 por 10, 70, menos de 70 Padres Nuestros hice. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana, más o menos, 2:30, 3, 3:30, 4, hice estas oraciones. Entonces, pero ya no pude continuar. Llegué más o menos hasta eso, más o menos hasta las 80, no, 70, hasta las 60, más o menos ahí. Ya no pude continuar y ahí la dejé. Se siente uno congestionado, mal. Entonces, son las palabras que te puedo decir, ¿verdad? O sea, como una congestión, más o menos, incómodo. Entonces, como que traes una energía atorada y una mal cena, etcétera. Entonces, lo que hice fue mejor dejarlo y dormir.
Y en ese momento no tuve ninguna experiencia, realmente estaba mal. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ya no quise hacerlo, ¿verdad? Y después comencé a rezar 5 Padres Nuestros. Después sumé a 10 al siguiente día. Desde que comencé con el 10º, estoy hablando de mi experiencia, desde que comencé con el 10º Padre Nuestro en una noche y me dormí, tuve los sueños más claros. Sobre todo cuando sueñas, te acuerdas de un rango, nada más. Soñé esto. Entonces, después de esas oraciones del Padre Nuestro, lo que hice fue ampliar. Mi recuerdo sobre el sueño se amplió más y fue mucho más claro. Ah, qué interesante. Entonces, al día siguiente comencé con 15 Padres Nuestros. Igual, tuve una claridad en el sueño. Y esto es lo que les estoy transmitiendo a ustedes, lo que pueden hacer. No llegar hasta los 90, 91, pero sí, no es necesario, siento yo, pensar en la cábala, en el árbol de la vida, ¿verdad? Porque solo el Padre Nuestro, uno tras otro, nos va subiendo hacia el Padre, nos va subiendo hacia la luz. Entonces, yo hasta ahorita, bien, cómodo, estoy llegando a los 20 Padre Nuestro. Y ya todas las noches, cuando menos, ¿verdad? Siento esta claridad en el sueño. Me acuerdo de los sueños más claros que antes y de detalles. Aparte que la oración del Padre Nuestro, como decía en un principio, sirve para protegernos. Y todas estas prácticas eran a las 3 más o menos cuando me despertaba, para orar, para meditar, etc. Pero una noche también lo hice al acostarme. Ahí son las prácticas que para que te sirvan para el sueño son las más difíciles porque pues el cuerpo está cansado a esas horas, ¿verdad? Y lo que quiere es descansar. Bueno, hice la práctica de, de, de 15 Padres Nuestros en esa ocasión. Todo eso que les estoy diciendo hace poquito, ¿verdad? Entonces me quedé dormido después de los 15 Padres Nuestros. Que estos Padres Nuestros se dicen despacio, tranquilo, tratando de estar consciente de lo que se está diciendo, no nomás repetir por repetir. Entonces terminé mis 15 Padres Nuestros y me quedé dormido. Fue interesante en esa noche porque pensé que no iba a pasar nada porque, como les digo, ¿no? Por lo general el cuerpo está cansado, lo que quieres es dormirte y ya hasta las 3 te vas a levantar a ver qué práctica haces, ¿verdad? Pues no, recé los 15 Padres Nuestros, me quedé dormido y ahí estaba ya acostado cuando siento que una persona eh, como que me brinca, era mi esposa, como que se pasa del otro lado hacia la cama del otro lado. Entonces lo que estaba viendo es el astral de ella, pero con una claridad. Entonces, el Padre Nuestro lo que te hace también es ampliar los sentidos, las facultades.
adormecidas. Entonces, es fabuloso. Entonces, realmente yo tengo poco con estas prácticas, pero se las transmito para que ustedes también lo hagan y puedan ir despertando sus facultades. Primeramente, eh, acordándose de los sueños con más claridad, aparte que nos sirve para protegernos, que haya más luz. Entonces, es maravilloso porque te está despertando la conciencia. Entonces, todas aquellas personas que tengan su tipo de conciencia en el nivel donde estén, desde ahí van a comenzar a subir más. Y recuerden que estas oraciones van directamente hacia el Padre, hacia tu Padre, hacia el ser. Porque al fin de cuentas, el gnóstico lo que busca es a su ser, al amor de los amores. Es la diferencia con los demás, con toda la humanidad, que nada más buscan el bien para sí mismos. Están olvidados completamente de su ser. Esa es la diferencia con el gnóstico, aquel que tiene el conocimiento, que todo lo que haces lo haces por amor hacia el ser, el morir, el sacrificio y el nacimiento. Segundo, el morir, el nacer y el sacrificio. Hay mucho que hablar todavía sobre esa muerte, sobre ese nacimiento y sobre ese sacrificio, que es el trabajo del gnóstico, que hoy llamado gnóstico, pero son los seres que tenemos el conocimiento. Y todo esto que tenemos de gnosis o conocimiento es porque ya lo hemos experimentado. O sea, el conocimiento brota desde nuestro corazón. El ser nos los da. Esa gnosis interna no es hablar por hablar. Es en base a un trabajo que el ser está llevando a cabo y que te transmite a ti como hijo para que lo ayudes en ese trabajo. Entonces, el árbol de la vida son 10 sefirots, pero hay más partes del ser, son 10 partes del ser en las que en el conocimiento están trabajando todas las partes. Entonces, comencemos a hacer nuestro trabajo. Ahí les dejo esta práctica que es maravillosa. Si hay algún comentario, ahí lo pueden poner, pregunta, ¿verdad? Y ahí contestaremos. Si se me hace interesante, no sé quién, alguien pueda hablar sobre algo, sobre algún tema en específico para desarrollarlo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Si está en mis posibilidades, claro, ¿verdad? Entonces, por el momento sería todo. Les dejo esta práctica para que la hagan. Comiencen con poquitos Padres Nuestros. No pasa nada, no tengan miedo. Es interesante para que puedan ir sintiendo la energía de esta oración. Pueden empezar con 5, no pasa nada, 10 Padres Nuestros, 15, y ahí ya van a ir midiendo. Como dice el dicho, van a ir conociendo como el agua a los camotes, van a ir viendo cuánto necesita cada quien. Y el chiste es ir subiendo porque esa energía nos sube hasta el ser, hacia la casa del ser, hacia tu casa, el lugar de donde vienes, tu verdadera mansión.
tu verdadera familia. Es maravilloso que esta oración nos lleva hasta allá. Claro, también nos lleva la meditación, el poder dejar nuestra mente tranquila. Ahí nosotros en este canal tenemos muchas prácticas de meditación que hemos hecho. Ahí vean ustedes y van a encontrar un sinfín. Todas las meditaciones son importantes. ¿Por qué? Porque vamos hacia la mente, poder calmar nuestra energía mental. No vamos a acabar con ella, no vamos a poner nuestra mente en blanco, no. Simplemente vamos a callarla, a silenciarla, que la energía mental se encuentre ahí, pero en silencio, que no nos moleste, porque ella pone una barrera para no ver lo que existe más allá de ella. Y lo que existe más allá de ella es el Padre, es el ser, con sus diferentes partes. Bueno, espero que les haya gustado y que sobre todo lo pongan en práctica, porque ahí van ustedes ir viendo la luz. Que la pasen bien y nos vemos en el siguiente video.